Continuamos el Ministerio Pasos de Esperanza y estamos desafiados en este segundo tiempo de nuestro discipulado de reino a instruirnos en cómo discipular nuestro espíritu. Y estamos entonces para ello aprendiendo acerca de las disciplinas espirituales. Y ya entregamos la primera disciplina espiritual, la meditación. En esta oportunidad vamos a mirar la segunda disciplina espiritual interna, que es la oración. Y vamos a mirar una premisa para orar, y es que el orar es cambiar. Cuando la oración no genera transformación, no va a generar liberación. Entonces, nosotros hemos aprendido a orar muchas veces como lo veníamos acostumbrados a hacer, como acciones de repetición, de hablar, de repetir frases, a veces letanías, en otras oportunidades nos cogemos unas muletillas con las cuales siempre repetimos y repetimos. Pero la oración al nivel de una disciplina que transforme, que disipule mi espíritu, tiene que ser con la premisa: el orar es cambiar. Y vamos a partir de esa premisa para mirar que realmente, si estamos dispuestos a cambiar, vamos a ir a la oración, porque la oración tiene como característica especial que nosotros nos lleguemos al corazón de Dios, y al llegarnos al corazón de Dios nos comprometemos realmente con lo que Él habla a nuestro espíritu. Y es ahí donde tomamos este desafío. ¿Por qué tomamos este desafío? Porque si no estamos dispuestos a cambiar, la verdad, debemos de abandonar la oración. Y pudiéramos decir que hemos abandonado la oración, porque muchas veces oramos como una forma constante de hacer lo mismo que hice ayer, de repetir lo mismo que estoy repitiendo desde la semana pasada, o de realizar la misma letanía que vengo haciendo hace muchos años. Pero realmente orar es llegar al corazón de Dios, es conectarnos con el corazón de Dios. Y cuando nos conectamos con el corazón de Dios, entonces Dios nos habla, Dios nos orienta, Dios nos edifica, Dios nos instruye. Por eso vamos a observar que una más de las características de la oración es que la oración envuelve un estado de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ir a orar para aprender. ¿Por qué? Porque miremos un pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 1 nos dice que los apóstoles se acercaron al Señor y les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y realmente ellos habían orado toda la vida. Y sin embargo, algo relacionado con la calidad y el tiempo de la oración de Jesús hizo que ellos comprendieran lo poco que sabían de la misma oración. ¿Por qué? Porque la oración envuelve un estado de aprendizaje. Nosotros debemos de aprender a entender lo que Dios está hablando a nosotros a través de la oración. Por eso la oración tiene que todos los días ser distinta. No es repetir. Señor, gracias por este nuevo día. En la noche, Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias por los alimentos. No, la oración requiere o envuelve todo un elemento importante, y es aprender. Quiero aprender. Ahora, para aprender, ¿cuál es la mejor metodología? Escuchar. Yo no aprendo cuando hablo mucho, cuando estoy continuamente quizás refutando lo que me están diciendo. Yo aprendo cuando escucho. Entonces, uno de los secretos de la oración como una disciplina para mi espíritu es oír la voz de Dios, escuchar lo que Dios está hablando a mi espíritu, es permitir que mi espíritu reciba esa orientación, esa ilustración, esa enseñanza que Dios me está dando. Entonces, una premisa más de la oración como una disciplina para discipular el espíritu es entender que en este aprendizaje Cristo es mi maestro.
de tal manera que progresivamente su palabra me estará edificando, progresivamente su palabra me estará confirmando en una experiencia, en un aprendizaje permanente, qué es lo que debo de hacer. Y es ahí donde también en Juan capítulo 15 versículo 7 nos ayuda a entender cuando el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces nosotros tomamos pedid todo lo que queréis y generamos oraciones solamente de pedir, pedir y pedir y esperando que el Señor entregue. Pero el Señor dice: esto lo va a recibir ¿quién? El que permanece en mí y mi palabra permanece en ellos. ¿Por qué? Porque al tomar la palabra, lo que Dios me dice, entonces se aplican los cambios, se vienen las transformaciones, se viene la liberación de mi espíritu, porque mi espíritu sale de toda esclavitud que haya tenido en el proceso aún de la vida cristiana. Es bien importante entender esto, porque cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, dice que nosotros debemos de orar y realmente acudir a Él con toda la franqueza, con toda la honestidad, con toda la confianza, como caracterizaría a los niños. Un niño se acerca al papá con toda la confianza, con toda la franqueza, con toda la honestidad. Por eso orar es presentarme delante de Dios. Orar es decir: Dios, aquí estoy. Mira, Señor, tú sabes lo que acabé de hacer y tú sabes que no lo apruebas y yo lo sé que tú no lo apruebas y estamos necesitando ponernos a cuentas. Y Señor, yo te quiero decir que sentí mucho enojo en ese momento y Señor, yo te quiero decir que todavía necesito que trabajes en mi alma y gobiernes en mi alma mis emociones. Señor, y yo quiero aprender a gobernar esas emociones. Señor, libérame de esta esclavitud de enojo, de ira, de contienda. Y entonces el Señor dice: aquí estamos dispuestos a aprender. ¿Quién aprende? Aprende el que pregunta. Aprende el que está inquieto. Aprende el que se acerca con libertad y hace la consulta. Aquel que se queda callado no lo va a hacer. Entonces, qué bueno poder a través de la oración acercarnos al Señor y abrir nuestro corazón y abrir quizás el libro de las 1001 preguntas que tenemos para el Señor. Oh Dios, yo quiero que tú me enseñes. Oh Dios, yo quiero que tú me ayudes a entender esto. Oh Dios, yo quiero que tú reveles esta palabra. Oh Señor, mira, aquí hay algo que si tu espíritu no me lo enseña, si tu espíritu no me lo revela, si tu espíritu no me lo transmite, Señor, déjame meditar en esta palabra. Entonces es ahí donde la meditación va ahí entrelazada, es como la antesala a la oración, porque yo he podido meditar. Mire, hay algunas experiencias que yo puedo contarle. De momento despierto y tengo un tema en mi mente y comienzo a cavilar en ese tema y el Señor comienza a traer palabra y me hace entender este pasaje y me hace entender el otro y me recuerda el otro y entonces yo comienzo a ver todo ese panorama y entonces comienzo a hacerle preguntas a ese tema, comienzo a hacerle preguntas a todo eso que el Señor me está permitiendo experimentar y eso se convierte en oración. Es que a veces hemos creído que orar es cuando solamente hablamos y hablamos y hablamos y sacamos la lista de mercado. Tengo este ejemplo por decirlo y como que se lo redactamos y se lo escribimos y se lo entregamos al Señor y solamente le decimos necesito, necesito, necesito y el Señor dice sí, todo vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, desarrolla en tu espíritu el reino, desarrolla en tu espíritu la inquietud de aprender más, desarrolla en tu espíritu la inquietud de llegar a tu papá y preguntarle y cuestionar con él y poder relacionarte con él con toda tranquilidad, con toda franqueza que el Señor está presto a enseñarnos. Por eso la Escritura nos asombra cuando dice que por este camino, por torpe que sea, nadie se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor escribirá en nuestro espíritu
Él nos enseñará en nuestro espíritu. No habrá nadie que necesitemos que nos enseñe, porque el Señor enseñará en nuestro espíritu. Entonces es maravilloso, porque esos son tiempos de oración. La oración demanda aprendizaje y la oración demanda cambios. Si la oración no produce ese aprendizaje y esos cambios, realmente hemos hecho retahílas. Hemos hecho sencillamente expresiones de liturgias o expresiones de homilías o expresiones sencillamente de letanías. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar en el Espíritu. Bendito es el nombre de Dios por esta maravillosa enseñanza de discipulado de reino, donde el reino de Dios está en nosotros, es Cristo en nosotros. Bendito es el nombre de Dios.